Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de FC Autos. En esta ocasión no vamos a hacer un tutorial, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una prueba. Compré yo este aerógrafo por menos de $10 y voy a tratar de arreglar este golpe que tenemos aquí en la vista que hicimos con fibra de vidrio, haciendo todo el proceso normal, pero en vez de usar la pistola del compresor para pintar, vamos a usar un compresor. Cualquier compresor le puede funcionar, y vamos a usar el aerógrafo para no tener que pintar toda la pieza completa. Vamos a ver cómo funciona. Si funciona bien lo vas a ver al final. Si no funciona bien, de todos modos lo puedo volver a pintar yo con la pistola y el compresor, así que no habría ningún problema. Pero vamos a ver si realmente funciona esto. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, para trabajar más a gusto, voy a quitar yo esta vista. No es necesario quitarla, pero la voy a quitar yo. Y lo que tengo que hacer ahorita es limpiar muy bien esta área donde voy a trabajar. Lo bueno de todo esto es que cuando hicimos la pieza de fibra de vidrio quedó muy bien hecha. Realmente lo único que trae dañado es la estructura superior del bondo que pusimos y lo que es la pintura, pero realmente la pieza quedó completamente rígida y eso es muy bueno. ¿Qué le pasó al carro? No sé, como que alguien le pegó un llegue a una banqueta. Lo bueno es que se arregla. Es que me bajas el carro y luego lo cambias de dimensión, pues llegas a estacionarte. Mira, lo bueno Tengan cuidado. Mira, lo bueno es que no pasó nada, que está bien esto, y lo bueno es que se arregla. Ok, antes de ponerle cinta a todo esto y cubrirlo, voy a empezar a lijarlo y dejarlo lo más liso posible sin llevarme... Si tú lo estás haciendo en plástico, no te vayas a llevar todo el plástico. Si lo estás haciendo en fibra de vidrio, la idea es que no te lleves lo que es la red de la fibra de vidrio, o tendrías que meterle más resina. En este caso no quiero hacer eso. Voy a agarrar una lija de 150 que es muy abrasiva. Lo voy a hacer con cuidado y lo único que voy a hacer es pasarla despacio para ir removiendo cualquier exceso y para poder saber a qué altura tengo yo que trabajar. No a qué altura, sino qué tanto voy a tener que trabajar para aplicarle masilla de relleno a esto. Lo estoy haciendo con cuidado, no quiero rayarlo demasiado, solamente quiero tratar de arreglar este pedazo. Como les digo, si no queda voy a arreglar o voy a repintar todo este pedazo completo, pero la idea es no tener que hacer eso y probar si un aerógrafo barato funciona bien. Ok, yo creo que ya con eso voy a limpiar otra vez con el trapo y ver qué tanto realmente tengo que rellenar. Aquí tengo que rellenar, aquí tengo que dejar a nivel, y obviamente esto lo voy a dejar a nivel también. Voy a utilizar la masilla de resane. La diferencia entre la masilla de resane, que es la que usamos para tapar los hoyitos en el cofre, y la masilla de relleno, es que la masilla de relleno necesitas tú lo que es la pasta y lo que es el activador para que funcione bien, para que se haga duro o sólido. Y esa es para dimensiones o profundidades muy grandes. Voy a tratar de utilizar esta, voy a ver si funciona bien, y si no voy a utilizar la otra. Lo que voy a hacer es poner un poquito de esta masilla de relleno. La voy a revolver un poquito para que no esté demasiado líquida, para que empiece a espesar un poquito más. Ya que esté espesa, la voy a empezar a colocar. Ya se está poniendo más sólida. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un poco y empezarlo a colocar. Lo voy a colocar así para que se vea en la cámara, pero no es la forma en la que me queda mejor a mí. Vamos a cambiar. Voy a ponerle más, este ya está demasiado Duro. Ajá. Ese producto no fue el que usaste para hacer la fibra, ¿verdad? Cuando hiciste... No, este lo acabo de conseguir hace poco. Este es el que usamos en de los rellenos. en el episodio de los rayones, así es. Pero este no, aunque se parece al activador que le aplicas a la masilla de relleno. Esta masilla, no sé si sea el mismo, ¿no? Pero esta masilla de resane no tiene activador. La pones y poco a poco va endureciendo. endureciendo, sí.
Se ve medio feo, pero ahorita que lo liquemos Va a quedar mejor. va a quedar mejor, sí. ¿Qué tanto tiempo lo vas a dejar para que Lo voy a dejar unos 15 minutos y ya después de eso ya lo podemos empezar a lijar. Ahí está, eso era lo que quería, que eso se tapara, eso de ahí arriba. Esto de aquí ya simplemente lo voy a dejar parejo. Lo vamos a dejar secar. En 15 minutos volvemos. Esta es mi caja. En esta caja tengo todo lo que es para rezanes detallados y todo eso. Ando buscando una lija que sea de 1500 o de 1000 para poder lijar con cuidado esa área. Ok, entonces lo que voy a hacer es lijar muy despacio. Todavía no queda totalmente sólido la masilla, pero ya está lista para empezar a lijar. Entonces lo que voy a hacer es lijar muy despacio e irle dando la forma despacito. Donde vea yo, por ejemplo, en este relieve, donde vea yo que hay una diferencia en el nivel, aquí voy a ponerle más masilla ahorita en un rato más. ¿Hay que poner más o no? Sí, te vas dando cuenta ahí en la dimensión, pero el proceso es así, ¿no? Pones, lijas, donde te haga falta pones más, lijas más y así te lo llevas. Estuvo bueno, llegué. ¿A qué? Ni cuenta me di. Ah, pues entonces funcionó bien esto. Ok, lo vamos a dejar secar otra vez y lo voy a volver a lijar. Ya quedó. Ahora sí lo que voy a hacer es, voy a dejar esta lija, voy a agarrar una lija de 2000. Voy a agarrar esta. Y voy a lijar esta parte nada más. Entonces, donde yo lije, si tú lijas con una lija de 2000 en cualquier parte de donde tengas el transparente, cuando tú pones la pulidora y aplicas polish, no vas a tener problema de quitar ese tipo de rayones con una lija de 2000, 2500, 3000, con una lija de 1000, de 600, de 800. Quitar los rayones con el polish únicamente si vas a tener un problema. Entonces lo que quiero hacer ahorita es, con esto voy a lijar toda esta área completa para donde yo le vaya a poner la pintura se pueda adherir bien sin tener problema, y el exceso que haya lijado simplemente lo voy a pulir donde no le ponga la pintura nueva. Entonces voy a agarrarlo, le voy a dar un poco así. Y esto me va a ayudar a que la pintura nueva se difumine con la pintura que ya está aplicada. Ok, ahora sí lo que voy a hacer es limpiar bien aquí el área. Ya que está bien limpia el área, le voy a poner voy a enmascarar toda esta área para que no le vaya a caer la pintura. Este es el aerógrafo que compré. Hay diferentes, como les digo, compré el más barato que encontré. No sé qué tan bueno sea, no sé si vaya a funcionar, pero vamos a hacer la prueba. Este viene con esta tapita que vamos a suponer que tú quieres nomás solamente retocar esta parte de aquí y no tienes un compresor. Puedes comprar una lata de aire comprimido y esta la conectas a la lata, este lo conectas aquí y la otra punta la conectas al aerógrafo, y con eso ya tendrías tú un mini compresor con una lata de aire. Voy a mezclar yo aquí la pintura muy bien diluida con el diluyente de pintura, y este va de esta manera. Aquí va la conexión de aire y aquí es donde se va a hacer el botón de aspersión. Entonces vamos a hacer este proceso limpio aquí y empezamos a aplicar la pintura a ver cómo queda. Ya está revuelta la pintura. Para poner
para ponerle la pintura aquí y un poquito de diluyente, lo que voy a hacer es esta como jeringa que es de las medicinas de los niños. Tiene medida y necesito mitad pintura, mitad diluyente, y esto me va a dar bastante bien la medida, sí. 1 mililitro. Se me hace muy poquito, le voy a echar otro mililitro más. Y ahora el diluyente. Ok. Ok, este va conectado aquí y aquí va la conexión de aire. Vamos a conectar el aire primero. No es tanto aire, 20 psi no es mucho, entonces no necesito una llave para la fuga de aire. Este aquí. Y antes de ponerlo aquí voy a ponerme en el área donde voy a trabajar y lo voy a conectar al compresor. No más de 30 psi, lo vamos a dejar a 20 psi para que no tengamos ningún problema. Entonces lo voy a dejar que suba más o menos a 40 psi. Lo voy a cortar y le voy a medir o regular la presión desde la manivela. Voy a hacer primero la prueba aquí. Ok, vamos a hacer la prueba. Pues parece que sí está funcionando bien. Yo creo que me falta mucho más práctica, pero para hacer una parte muy abajo y para hacer un área donde realmente no está muy visible, me está quedando bien. Voy a darle una mano más y de ahí voy a ver cómo queda ya completo. Ya secó la pintura. Lo que hice aquí es poner el transparente. Todavía tenía pintura, no le quité la pintura, está medio diluido el transparente con la pintura que había, y lo voy a difuminar para que no exista diferencia entre donde ya estaba pintada y donde acabo de empezar a pintar. Ahora lo vamos a dejar secar, por lo menos unas 24 horas antes de lijar o pulir el área, pero por lo que se ve va a quedar muy bien. Lo voy a dejar así para poner el antes y el después, y ustedes me dicen qué tal les parece. Bueno, ¿qué les pareció? La verdad, por un equipo, por una herramienta que cuesta menos de $10, está bien padre y nos gustó mucho cómo quedó. No lo hicimos como un tutorial porque no sabíamos cómo iba a quedar, pero esto es lo que hacemos más o menos cuando o antes de subir un video. Hacemos las pruebas y si funcionan, hacemos el tutorial, y si no funcionan, no subimos video. Y es por eso que a veces nos tardamos en subir videos. Sin embargo, lo que queremos hacer ahorita es, si no nos funciona, se los vamos a enseñar, y si sí nos funciona, se los vamos a enseñar también, y vamos a explicarle si algo no nos funciona, cómo lo vamos resolviendo, y se los vamos a pasar también por video. No se les olvide que las camisetas de FC Autos están disponibles. Muchísimas gracias, suscríbanse, denle like, compartan este video con sus amigos y nos vemos hasta la próxima.